Teletrabajo. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Tengo invitados a las siguientes personas. Al doctor Jorge Olazo, magistrado titular de la Sala Segunda, que es importante señalar que, entre otras cosas, es un hombre muy destacado académicamente, inclusive. Entre otras cosas, es facilitador de la Escuela Judicial y ha laborado en el diseño de capacitación virtual para jueces y juezas en materia civil y laboral. A la abogada Paola Gutiérrez, experta en Derecho Laboral. Al abogado Kendall Ruiz, experto en Derecho Corporativo. Y al invitado, doctor Esteban Alfaro, experto en Derecho Constitucional. Todas prácticamente, a excepción de doña Paola, nuevas voces y nuevas caras aquí en ameliarueda.com, lo cual me encanta. Bien, y agradecerles a ellos que hayan querido participar. Quiero comenzar con el doctor Jorge Olazo, magistrado titular de la Sala Segunda, para que de una manera general pueda plantearnos la preocupación que existe en el ámbito legal, laboral, sobre este tema. Señor Olazo, le agradezco muchísimo que esté con nosotros, iniciándonos muy puntualmente, diría yo, este tema para poderlo desarrollar luego y con los aportes de los abogados y abogadas invitados. Buenos días. Adelante. Señor Olazo, adelante. Gracias, doña Amelia. Buenos días a los compañeros y la compañera del panel que ahora nos acompaña, a las personas que nos están escuchando y pues a todas las personas que en este momento están interesados en esta temática. Como me lo pide usted, para elegir un tema concreto, el tema de la desconexión digital o la posibilidad de desconectar a los trabajadores que se encuentran en teletrabajo radica en un derecho fundamental que tienen las personas trabajadoras al descanso, a la posibilidad de que, a pesar de que yo esté conectado, como estamos ahora, ¿verdad?, tengo una franja o jornada de trabajo en donde puedo desarrollar mis funciones y mis labores sin que fuera de esa franja de trabajo, ¿verdad?, el empleador o la persona empleadora incida sobre ella y pida que trabaje más allá de una jornada ya previamente establecida. En línea general lo podríamos definir así, y como un marco de regulación específica, ¿verdad? Pues en Costa Rica, como bien usted indicó al inicio, ni la ley de teletrabajo, ni las normativas, por lo menos internas costarricenses, regulan la materia. Ya en derecho comparado, pues sí, existe una sentencia que podemos ahora comentar, la verdad, que es del Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales, el caso Borbalesco 2, en donde se regula el tema básicamente con ocasión de una regulación que tiene España desde el año 2018 y que regula específicamente el tema de la desconexión digital. Gracias, señor Olazo. Abogado Paola Gutiérrez, abogada Paola Gutiérrez, experta en Derecho Laboral. Adelante. Hola, buenos días, doña Amelia, buenos días a la gente que nos acompaña y a los abogados que están conmigo hoy aquí en el programa. El derecho a la desconexión efectivamente es un tema que ha estado evidentemente muy relacionado con el desarrollo y la implementación del teletrabajo, y más a partir del momento en que surge la pandemia y se hace muchísimo más énfasis en la necesidad de esta forma de trabajo a distancia, utilizando herramientas tecnológicas. Básicamente, con el tema de la desconexión, uno de los aspectos principales a tomar en cuenta es que pueden existir diferentes modalidades en cuanto al derecho a la desconexión. Se habla en algunos casos en cuanto a que el trabajador no pueda o no tenga obligación, sobre todo que no tenga la obligación de contestar sin sufrir ninguna represalia comunicaciones o requerimientos por parte del patrón. Un poco más allá se habla no solo del derecho a no contestar, sino también el derecho a no recibir.
esas comunicaciones, porque incluso dentro de la doctrina y de todos los estudios que se han realizado sobre la materia, también se menciona que el solo hecho de tener contacto con proyectos a futuro, tareas pendientes, información durante los tiempos de descanso, es decir, una vez finalizada la jornada laboral, eso también tiene implicaciones en la vida del trabajador, en la vida privada. El derecho a la desconexión, doña Amelia, se habla que es un derecho instrumental. Cuando se dice que es un derecho instrumental es porque lo que pretende es proteger otros derechos fundamentales del trabajador, como es el derecho al descanso y el derecho a la intimidad personal y de su familia. Aparte de eso, también lo que busca el derecho a la desconexión digital es lograr un equilibrio en esa conciliación que es tan buscada, sobre todo hoy en día, entre la vida personal y la vida laboral. Y otro aspecto fundamental también del derecho a la desconexión tiene que ver con la protección de la salud del trabajador y de la seguridad en el trabajo, porque una hiperconectividad, que es a lo que se refiere un poco toda esta situación y toda esta temática del estar permanentemente conectados, tiene unas repercusiones a nivel de bienestar y de la salud del trabajador. Y también en algunos casos el no respeto de la desconexión digital puede rozar con aspectos relacionados con el acoso laboral. Entonces tiene realmente unas repercusiones, porque uno podría decir en primera instancia, pues obviamente todo el mundo tiene derecho al descanso y esto no es nada nuevo. Sin embargo, con el teletrabajo y con este uso generalizado de las tecnologías de la información, muchas veces lo que tenemos, doña Amelia, es como un goteo de información durante los tiempos de descanso. Son muchas veces pequeñas interrupciones de tener que contestar un correo o ver un WhatsApp o cuestiones muy puntuales que realmente incluso a nivel de remuneración de cuánto es ese tiempo es difícil de cuantificar, pero que tienen sin ninguna duda una repercusión en un descanso reparador para el trabajador. Vamos a ver qué piensan nuestros siguientes invitados y ahorita voy a ver qué piensan ustedes. Voy a ver los teléfonos. Kendall Ruiz, experto en Derecho Corporativo. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días también a los colegas que me acompañan. Muchísimas gracias, y a los televidentes y radioescuchas. Me parece muy curioso y lo que han mencionado ya los colegas, el doctor Olazo y la máster Paola Gutiérrez, con respecto al tema del teletrabajo y como lo han venido abordando. Yo voy tal vez un poco más allá, y lo curioso es que, como dice el magistrado Olazo, este tema en Costa Rica no ha sido regulado, pero hay países como en Francia que desde el año 2016 han pretendido regularlo. En España también hay regulación. Inclusive hay casos curiosos que en España desde el año 1997 teníamos resoluciones judiciales que habían emitido los tribunales de justicia. Inclusive hay uno del año 2016, 2017 que podemos comentar más adelante, que va justamente al punto que a mí me gustaría abordar, es que en materia laboral las reglas del juego tienen que estar muy claras, y hay algo que en el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 9 de la ley de teletrabajo, lo que hace es decir, el trabajador tiene que conocer su jornada y su horario, y ahí es donde yo me hago 1000 preguntas en la cabeza y digo, bueno, es que en realidad ya el patrono debería respetar el horario y la jornada, porque en realidad si alguien trabaja fuera de su horario y fuera de la jornada establecida, entonces tenemos horas extra. Y otro aspecto que a mí me llama muchísimo la atención, estuve viendo algún material que se ha compartido, por lo menos en Costa Rica, por distintos medios con respecto a esto, y hablaba de los temas de los grupos de WhatsApp y otros grupos laborales, y entonces yo sí entro a decir, bueno, es que hay que determinar inclusive hasta de quién es el dispositivo, o si el patrón está pagando el dispositivo, si hay disponibilidad, si no se está pagando esta disponibilidad, porque el teletrabajo en Costa Rica, con el tema de COVID, lo hablaba justamente en un podcast en la Cámara de Comercio, nos agarró con las manos arriba y como un temblor en madrugada, y entonces la ley justamente calzó y coincidió, pero algo que inclusive creo que Paola conmigo coincide es que en realidad era necesaria esta ley de teletrabajo, o yo como patrono podría generar una regulación, una política que regule todo esto que estamos hablando. Entonces, no sé inclusive qué esta reforma como está redactada, no sé si sea lo más apropiado, porque si queremos regular la desconexión tecnológica,
creo que me falta muchísimo con lo que indica esta reforma del artículo 9. Entonces, preliminarmente, tal vez eso es lo que diría, que son muchísimas las interrogantes que tenemos y podríamos ir abordando el transcurso de la mañana del día de hoy. Claro que sí. Seguimos con nuestro siguiente invitado para poder ir, amigas y amigos, para poder ir profundizando en este tema. Y aquí ya he estado viendo un poquito de sus inquietudes, pero escuchemos al doctor Esteban Alfaro, experto en Derecho Constitucional. Adelante, don Esteban. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a todos los oyentes y a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a ver, evidentemente en tiempos donde hablábamos de tecnología de la información, sociedad digital, banda ancha, 5G, todos estos elementos son sumamente importantes y bajo ninguna circunstancia pretendo decir que son elementos que deban sopesarse. No, lo que estoy diciendo es que estamos en una sociedad donde la información fluye rápidamente. Y el estar en una sociedad donde la información fluye tan rápido, hay que hacer un alto en el camino y hacer una ponderación de esa información, de esa facilidad de acceso, de hiperconectividad con los derechos fundamentales, que al día de hoy ya están al menos en nuestra Constitución política e instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí sobre la mesa? Tenemos hiperconectividad, por un lado. Por otro lado, una serie de derechos fundamentales que ya están en la Constitución política, el artículo 56, que establece la dignidad y la libertad de los trabajadores, el 58 en cuanto a la jornada, el 59 en cuanto al descanso. Ese es el segundo elemento en la mesa, repito, hiperconectividad y derechos fundamentales. La pregunta aquí, y es lo que yo creo que sería valioso en este ejercicio y en otros a nivel académico, es el cómo, o sea, de qué forma se pone esto en una verdadera balanza. Porque sí, yo coincido totalmente con los colegas y creo que las personas también van a coincidir que existe un derecho, al menos de forma indirecta, porque no está plasmado tan expresamente por la novedad en la cuestión política, la desconexión digital. Creo que eso no se discute, que existe el derecho. Hay que ir precisándolo y avanzando, estamos de acuerdo. Pero lo que tenemos que ver es el cómo el trabajador y el patrono pueden tener una relación cordial a efectos de que el trabajador pueda descansar y que el patrono tenga la seguridad que sus funciones, que el fin de la empresa va a continuar, porque no se trata simplemente de decir, bueno, apago la computadora celular y lo que pase no es problema mío. No, jamás. Eso, el patrono que escuche eso, obviamente, y lo digo con mucho respeto, se le va a parar el pelo. Se trata de llegar a un equilibrio, una ponderación, y creo que hoy puede ser un ejercicio interesante llegar a ese cómo. Muy bien. Vamos con lo que van diciendo algunas personas para agregar al contenido del análisis de los señores. No es que, y de la señora, no tienen que referirse únicamente a esto, pero tomarlo en cuenta a la hora de ir elaborando sus respuestas, dice Carmen Oviedo. En el caso de la institución donde laboro, tenemos que llenar una bitácora electrónica y es un dolor de cabeza porque hasta los suspiros hay que anotar. Ejemplo, uso WhatsApp, llamadas telefónicas, etcétera, que son de minutos. Es muy difícil. Muchas funciones que efectúo son cualitativas, no cuantitativas, y esto es una locura. Dice, los privilegiados que trabajan en su casa ahora piden pollo, dice otro señor. No sé qué significa pedir pollo, infiero qué significa. Los campesinos y otros sufriendo con estas ideas, dice este señor que nos escribe. Seguimos aquí un poquito con lo que dicen las personas. Vamos a ver. Siguen hablando de privilegios, siguen hablando, dice, cuando se autoriza capacitación virtual a un funcionario, se le puede dar la opción que la reciba en su casa como un teletrabajo, aunque no coincida con el día del trabajo de la capacitación, dice Maya. Adelante, comenzamos de nuevo con el señor Olazo, magistrado titular de la Sala Segunda, que después de oír las diferentes consideraciones, cómo vamos elaborando y construyendo algo que tenga sentido, porque así como estamos hablando de los derechos de los trabajadores que están en la casa, bueno, tienen obviamente derechos, tienen también condiciones especiales para ponerlo de alguna manera en relación a otro tipo de trabajadores o a los que andan en la calle. ¿Cómo ir construyendo, señor Olazo? Adelante. Gracias, doña Amelia. Yo creo que lo que hay que determinar primero es qué tipo de prestación o qué tipo de trabajo
realiza la persona, porque hay puestos que son teletrabajables y que no lo son. Por ejemplo, una persona que tiene que atender público o tiene que recibir personas en su oficina o brindar físicamente su trabajo, evidentemente no puede trabajar. Una persona que es chofer, una persona que se desempeña ejecutando labores concretas en la empresa, ¿verdad? Y que no puede trabajarlas, eso es un aspecto que hay que limitar. Pero ¿quién puede trabajar y quiénes no podemos trabajar? El aspecto que preguntaba la señora de la bitácora o la necesidad de tener algún documento en donde le diga a uno cuáles son los aspectos del teletrabajo, es importante también bajo un marco de determinación del tipo de modalidad de teletrabajo que estamos ejecutando, porque entre la modalidad de teletrabajo puede ser que sea un teletrabajo por objetivos, en donde el empleador le fija a usted, por ejemplo, los objetivos diarios que tiene que rendir en su teletrabajo. Entonces ahí estamos hablando de una situación de lo que usted logró en ese día en que usted trabajó. Entonces hay aspectos que, digamos, son trascendentales, ¿verdad?, para esta situación propia del trabajo, entendido, y eso sí que quiero dejarlo muy claro, ¿verdad?, es un aspecto que es voluntario. La persona teletrabajadora, yo no puedo obligar, al menos es la premisa del cual parte, creo yo, la legislación laboral en principio y la legislación teletrabajo, que es una situación voluntaria de la persona, ¿verdad?, el teletrabajar. Ahora, con ocasión del COVID, ¿verdad?, en muchas, y de hecho el Poder Judicial fue una de las decisiones que implementó esta situación, ¿verdad?, en forma inmediata, por la necesidad de brindar el servicio. Pero usualmente, o dentro del marco del teletrabajo, ¿verdad?, es una situación negociada con el empleador. Yo como teletrabajador tengo que estar muy claro de cuáles van a ser las consecuencias de asumir ese tipo de cosas. Bueno, aquí me aportan. En Alemania los trabajadores han negociado que el sistema de correos de la empresa retenga el envío de correos fuera de horas laborales, por ejemplo, de lo que me están diciendo. Y aquí seguimos con nuestros invitados. Y después trato de irles diciendo lo que me plantean las personas, aterrizando un poquito también lo que me están planteando las personas, que me parece que esa es la idea, que las personas aporten sin que se convierta en que yo tengo derecho, sino ir buscando algo que tenga sentido, porque es una nueva forma de trabajar. O sea, no, me parece a mí que es en todo sentido. Digamos, si uno acepta trabajar en la casa. Yo, por ejemplo, ya no tengo casa porque mi trabajo depende de... estoy trabajando desde la casa y mi trabajo lleva un montón de consideraciones. Bueno, pero yo acepté esas consideraciones. Entonces, lo que quiero es que pensemos en todo lo que esto comprende, porque se asustan. Estoy leyendo gente que todo asustado dice: Dios guarde, me quiten el teletrabajo, Dios guarde, me pongan situaciones difíciles, Dios guarde, yo pierda el teletrabajo. Y entonces yo ya les pregunto, ¿pero por qué? Pues claro, porque si comienzan a cerrar las cosas, uno es el que acepta las condiciones, pero si le van a imponer condiciones por ley a la empresa y a la persona, y eso conlleva que ya no pueda trabajar como trabaja, y que le queda muy bien hacerlo, pues que entonces haya una situación que le preocupe en este momento. Está apenas comenzando aquí esa discusión. Puse lo de Alemania, porque ahí son países que han avanzado ya con estas discusiones. Doña Paola. Gracias, doña Amelia. Sí, efectivamente, esa intervención sobre poner el ejemplo de Alemania es bien interesante, porque si no me equivoco fue la empresa Volkswagen la que lo implementó, y fue como en el año 2012, que era limitar los servidores para que los trabajadores no recibieran del todo correos electrónicos, y era un poco a lo que me refería al inicio en cuanto a que el derecho a la desconexión puede ser a no contestar simplemente, o también al patrono a ni siquiera enviar la información para que yo pueda realmente desconectar. Y yo creo que mucha de la gente que estará compartiendo con nosotros en el programa le pasará que de repente la jornada termina el viernes, pero se siguen recibiendo mensajes, correos de coordinación, sábados, domingos, etcétera, y que eso, aunque uno no tenga que contestar, puede que lo mantenga uno ligado
a temas laborales que dificulten el descanso. Y creo que Esteban mencionaba una cosa que es básica en esta discusión, y es que tenemos que hacer una ponderación y tenemos que hacer un equilibrio entre los derechos del trabajador y también las necesidades del patrono, porque el hecho también del teletrabajo conlleva en sí, y creo que esto es un aspecto vital del teletrabajo, es en esa flexibilidad en cuanto a disponer de las jornadas, de los horarios, incluso la ley de teletrabajo que mencionaba el magistrado Lazo, se aprobó en octubre del año 2019 y luego posteriormente en diciembre ya se reglamentó. O sea, es como que si nos estuviéramos preparando de alguna manera para lo que venía con la pandemia, obviamente sin saberlo. Y ahí incluso se habla en la ley sobre la flexibilidad en los horarios, en el teletrabajo, obviamente siempre limitándonos a lo que establece la Constitución y el Código de Trabajo. Y doña Amelia, una cosa interesante con el tema también de la desconexión es que algunos autores hablan, por supuesto, del derecho a la desconexión, pero también de en qué momentos el trabajador está más bien obligado a la reconexión, es decir, en qué momentos durante los tiempos de descanso, durante las vacaciones o los permisos que el trabajador tenga en donde no deba estar relacionado con su empresa, existiría una obligación del trabajador de reconectarse. Porque tal vez el derecho a la desconexión no lo discutimos, eso a veces un poco abstracto a la hora de poderlo regular, y coincido con Kendall, además de que en algunos casos tal vez la regulación pueda no ser la medida más óptima o pueda realmente no quedar muy bien delimitado y ser más bien una piedra en el zapato. Hay que tener cuidado con eso. La diputada Aida Montiel de Liberación Nacional tiene un proyecto de ley en el sentido de incorporar el concepto de la desconexión digital dentro de la ley de teletrabajo, pero lo principal aquí es, bueno, si hay derecho a descansar, ¿en qué momentos es que yo tendría obligación de reconectarme? Cuando el patrono, cuáles necesidades urgentes e impostergables del patrono harían obligatorio que el trabajador se reconecte. La ley en este momento no regula el derecho a la desconexión expresamente, pero señala que el trabajador tiene la obligación de respetar el horario, la jornada pactada, que tiene que estar disponible y localizable durante la jornada de trabajo y que de lo contrario podría ser sancionado o incluso despedido por abandono. Entonces sí es muy importante tener claro que la ley lo limita obviamente la jornada, pero que queda un vacío o hay una laguna, como decimos a veces los abogados, en el sentido de en qué casos el patrono sí tendría la potestad o el derecho o cuáles intereses patronales podrían justificar el obligar al trabajador a reconectarse, porque por un lado tenemos esto que yo mencionaba, que son esas interrupciones muy puntuales durante los tiempos de descanso, que incluso doña Carmen ahora con su intervención hablaba de que mucho es de calidad más que de cantidad a veces el trabajo que uno realiza, pero también es importante no solamente regular esos o tomar en consideración ese goteo de información o de contactos, como también ya cuando hay necesidades de una reconexión para realizar algo en específico. Y aquí se unen otros conceptos como el de la disponibilidad o el típico de regular la jornada extraordinaria como tal, cuando ya se ocupe llevar a cabo un proyecto o una actividad mucho más en concreto. Señor Ruiz, adelante. Gracias, doña Amelia. Y es que los aportes que hacen los colegas no nos va a dar claramente el tiempo para poder abordar todo lo que implica esto. Hay que tener algo en cuenta, es que en el Código de Trabajo tenemos el artículo 19 que regula la buena fe laboral, y la buena fe aplica tanto para el patrono como para el colaborador. ¿Qué sucede con respecto a esto? Que es uno de los elementos a considerar ante un tema que no tiene tanta regulación. Y yo siempre he dicho, y es una frase casi que ya he adoptado, es que en materia laboral los papeles no hablan, gritan. ¿Y por qué digo que gritan? Porque cuando yo me voy al artículo 478 del Código de Trabajo, que establece toda la carga probatoria que tiene el patrono de establecer cómo se da la relación laboral, la fecha de ingreso, la antigüedad y demás, pero hay un numeral justamente en el Código de Trabajo que es el 11, que dice cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea más fácil acceso al trabajador o la trabajadora. Curiosamente, ya la Sala Segunda en algún momento había resuelto un caso
con respecto a un despido sin responsabilidad patronal a un colaborador. Y esta resolución es del año 2018, hecho del 22 de marzo del 2018, y ahí se había estado regulando el tema del VPN, que era justamente cómo determinaban que la persona estaba presente en el centro de trabajo y demás. Entonces, esto ya lo tenemos, Costa Rica yo lo he abordado, o sea, para Costa Rica no es ajeno conocer temas de tecnología, inclusive sancionar a alguien que se supone debería haber estado presente y no realizó las marcas según corresponde en este caso en concreto. Y él decía, no, pero vean, yo estaba conectado, estaba con el correo electrónico y demás. En este caso la empresa logró probar que ellos sí tenían manuales o procedimientos para determinar la presencialidad. No bastando esto, igual como mencionaba al comienzo, en España se ha abordado estos puntos, inclusive la Audiencia Nacional en julio del 1997, veamos el tiempo, había declarado nulo unas obligaciones que había determinado una empresa para que los colaboradores estuvieran con los teléfonos móviles y estuvieran dispuestos para los clientes y demás. Y justo en el 2016 la Sala Social de Castilla y León sí reguló algo que es más de acuerdo o acorde a lo que estamos viviendo actualmente, que era lo que dijo Paola hace un momento, el tema de mantenerse conectado, en teletrabajo, entre otros aspectos que se regulan. ¿Y qué fue lo que dijo la sala? Lo que dice es, no, a ver, un momento, la Sala Social de Castilla y León en España dijo, un momento, la relación laboral es la misma, aunque esté en teletrabajo, igual a la que sea presencial. Y es algo que tenemos que adaptar. La presencia que tenemos, o antes hablábamos de presencia y entendíamos presencia física, no, es que ya presencia nosotros tenemos que entender que tenemos presencia virtual y presencia física, que es exactamente lo mismo. Ahora tenemos audiencias virtuales con los tribunales de justicia, tenemos asambleas que se hacen de manera virtual, tenemos demasiadas cosas que se hacen de manera virtual que se tienen que adaptar a la realidad y a la presencialidad física. Entonces, lo que yo pensaría, como una breve conclusión de esta disertación corta que hago, es que la regulación como tiene que ser más expresa, más clara, sin amarrar ciertas cosas, porque si nosotros amarramos a la empresa, si amarramos también al trabajador, como lo pretende hacer de alguna manera algunas regulaciones a nivel internacional, pues yo creo que no podría darse la dinámica que implica en materia laboral. Y el doctor Olazo arrancaba con algo importante en esta participación, decía, es que no todo el mundo puede hacer teletrabajo, hay algunos que están en cadenas de producción, otros que sí. Entonces creo que cada caso particular se tiene que analizar, y una regulación expresa que establezca cómo tiene que ser, no lo veo tan viable. Vamos a ver qué dice don Esteban. Gracias, doña Amelia. Yo creo que lo que han venido manifestando los colegas nos deja una base, pues, como decirlo así, un marco teórico, o sea, un estado de la cuestión muy claro. ¿Y cuál es ese marco? Número uno, que estamos ante una noción expansiva en materia de derechos fundamentales, concretamente en el ámbito laboral. Número dos, ¿verdad? Sea que lo queramos catalogar este derecho de desconexión como un derecho autónomo o como un derecho indirecto, como lo mencionaba Paola. Eso se podrá discutir y es un tema más para efectos académicos, digamos. Ahora bien, ya para efectos prácticos, para efectos del patrono y el trabajador que nos están escuchando en este momento y que dice, bueno, número uno, este derecho existe hoy, necesita que exista una ley. Yo voy a dar mi posición personal con mucho respeto, es que los derechos fundamentales no necesariamente requieren una norma de rango legal para su aplicabilidad. Este es uno de esos casos. A mi entender, podría válidamente considerarse, que existe un derecho a la desconexión digital en determinados casos, en determinados contextos en Costa Rica, sin la necesidad de una ley expresa que lo establezca de forma tan clara. Ahora bien, esto que estoy diciendo se traduce en que no importa y es innecesaria una ley. Es un tema, como lo dice el colega Kendall, que es discutible. En el caso de que se termine, que el legislador, los señores diputados determinen que tiene que establecerse una ley, yo sí considero que tiene que ser una ley marco. ¿Qué quiere decir una ley marco? Una ley sumamente amplia, una ley que lo que establezca sean objetivos básicos y muy generales para que el trabajador y el patrono tengan un ámbito de libertad, y simplemente es marcar la cancha de forma abierta para que ellos en su relación, parados en el principio de buena fe, puedan establecer esas condiciones. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ya sea con o sin ley, y al día de hoy que no la hay, mi recomendación para trabajadores y patronos es que estas cosas se conversen, estas cosas se hablen. ¿Para qué? Para que queden plasmadas documentalmente en contratos, en adendas, en políticas,
en negociaciones colectivas, lo que sea, pero que quede plasmado. Esa para mí es la clave. ¿Y qué le tiene que quedar plasmado? Es la recomendación que yo le quiero hacer a los oyentes, sean trabajadores o patronos. Bueno, ¿cuáles horas? ¿Qué medios tecnológicos? ¿Qué excepciones? Porque aquí quiero reiterar un aspecto que dije al inicio, que comenté. No se trata simplemente de decir, que sucede mucho en nuestro país, tengo derecho a X. No, ok, está bien, se tiene el derecho a X, pero ¿de qué forma? Y ¿con qué excepciones? Porque la empresa tiene que seguir produciendo. La empresa es un medio de producción importante que sustenta a familias y también a sus dueños, ¿verdad? Y a la economía nacional en general. Entonces, no se trata simplemente, como lo dije al inicio, que apago el celular y que pasa lo que tenga que pasar. No, jamás, no se trata de eso. Se trata de que existan protocolos y medidas, que se reenvían correos, que hay una persona con disponibilidad, que es cierto horario, que con esas excepciones, para que la empresa pueda seguir fluyendo. Bueno, aquí vienen un montón de ejemplos. Aquí vienen muchos ejemplos. O sea, ¿cómo hacerlo? Y vienen opiniones de todo tipo. Voy a leer algunas. Dice: el teletrabajo voluntario o impuesto es per se un contrato de confianza. Se produjo una novación del contrato que lo califica como empleado de confianza los que no fuimos originalmente contratados en teletrabajo. El otro son los gastos en que se incurre en teletrabajo que no están siendo compensados a los contratos bajo esa modalidad. Esto es parte de lo que comienza a decir la gente. Otra persona dice: el teletrabajo es una bendición colateral que trajo la pandemia, pues todos debimos perfeccionar nuestro desempeño digital. Poder trabajar desde la casa nos ahorra muchísimo tiempo y el dinero que gastábamos en trasladarnos, y hasta la naturaleza se ha visto favorecida cuando encontramos menos vehículos circulando. Simplemente dice... bueno, aquí hay una que es la exageración siempre. Doña Amelia, mi esposo es informático y hasta un 25 de diciembre lo han llamado del trabajo estando en vacaciones, simplemente para hacerle alguna pregunta absurda, ni siquiera una emergencia. Sí, eso se cae por su propio peso. Dice: doña Amelia, yo teletrabajo desde hace 6 años. Lo que he hecho es controlar las notificaciones en el celular para no recibir correos fuera de mis horas laborales, y establecí un número de teléfono laboral que se apaga cuando no estoy trabajando. El empleado también puede establecer esos límites. Y aquí, a ver, bueno, sí. Aquí también viendo que es lo que estamos hablando, de las cosas negativas que tiene el trabajo y no hablar de las cosas positivas que ha tenido para las personas el teletrabajo. No, estamos hablando de la desconexión digital y el derecho a desconectarse o no, cuándo y cómo y en qué circunstancias. Pero conlleva también, y le pregunto al señor Olazo, conlleva también mi decisión personal de asumir el teletrabajo, siempre y cuando el patrono me ponga los márgenes sobre los que debo trabajar. O sea, pero aquí la gente lo que está es asustada, que dice que si comenzamos a ponerle están los dos extremos, los que dicen a mí no me dan nada y yo estoy teletrabajando y tengo derecho a un montón de cosas que no me dan, y están los que dicen, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Nosotros en particular estamos hablando de este derecho a desconectarse digitalmente, ¿verdad? Esta mañana. Pero hay que hablar mucho del tema de teletrabajo, que no lo podemos jamás abarcar todavía, y que aunque la ley está desde antes de la pandemia, sin duda alguna, como siempre, nos falta discutir y profundizar, solo que ahora hay una gran experiencia sobre el tema. Señor Olazo. Gracias, doña Amelia. Sí, es que el tema ha evolucionado. Hace años, ¿verdad?, la Sala Segunda tenía sentencias jurisprudenciales en donde vinculaba el tema del teletrabajo con el trabajo a domicilio. Era la figura que se utilizaba. La tecnología ha avanzado. Como la tecnología avanza, el derecho laboral también avanza. Y es por eso que se ha tenido que regular esta situación del avance tecnológico frente a lo que son las nuevas formas contractuales.
Yo al inicio de la charla comencé a hablar de esta sentencia del Tribunal Supremo de la Comunidad Europea en Derechos Fundamentales del 5 de septiembre de 2017. Y tiene que ver mucho con lo que usted estaba indicando ahora, porque en la sentencia del tribunal dice que es de 5 de septiembre de 2017, es un caso que se llama Burbalescu 2. Ahí dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales. La empresa debe dejar establecidos criterios del uso del medio tecnológico. ¿Qué son los criterios? Directrices. Y eso implica muchas cosas. Códigos de conducta, tanto del empleador como del trabajador. Cuestiones, evidentemente, sobre la desconexión digital, ya que en la sentencia incluso hace la salvedad que la desconexión digital parte de la premisa de que fuera del horario de trabajo no es posible en principio, ¿verdad? Salvo las limitaciones que evidentemente también don Esteban señalaba, ¿verdad? Porque el empleador también puede tener una necesidad imperiosa de conectarse con el trabajador, ¿verdad? En determinado momento, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Para poder controlar el trabajo, eso es importante, ¿verdad? Debe dejarse aclarado cuánto se está trabajando y cuándo no, ¿verdad? Cuándo se está trabajando y cuándo no. También limitar para qué se usa el ordenador, porque el ordenador, dependiendo de la modalidad que sea, puede ser utilizado para aspectos personales del trabajador que inciden incluso en situaciones que podrían considerarse una falta grave para la empresa. Se debe prohibir totalmente el uso privado, ¿verdad? O sea, que lo utilice básicamente para situaciones que son personales, dependiendo de la modalidad, porque la ley nuestra de teletrabajo permite, ¿verdad?, que el medio o la tecnología sea aportada por el propio trabajador, sea algo, la computadora del personal, o que sea una computadora aportada también por la empresa o por el empleador. Entonces, esa situación, en cuanto a prohibir el uso privado, estaría focalizado desde el punto de vista del trabajador. Además, debe estar negociado, eso Esteban lo indicó al final, debe ser algo negociado y tengo que establecer esas pautas. Y por último, y para no abarcar mucho tiempo, quería referirme a cómo lo regula España, porque estamos hablando de la regulación y cómo se tiene que regular. A mí ese artículo 88 de la Ley Orgánica del 3 de 2018, para mí lo regula de una forma muy, muy clara, porque dice, el deber del empresario de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial durante los periodos de descanso y de respetar la duración máxima de la jornada y cualquier límite y precaución en materia de jornada que disponga la normativa legal o convencional aplicable. Y ahí es donde se permite, ¿verdad?, el hecho de que pueda ser convencional, ¿verdad?, entre las partes. Vamos a ver. Leyendo siempre lo que me están diciendo las personas. Claro, también todo depende de las personas. Con el tiempo de trabajo, todos hemos convivido y visto a otras personas, a la mayoría en teletrabajo. Hay gente que es hiper responsable. Hay gente que es hiperresponsable, hay gente que es irresponsable, que uno lo ve y si puede estar en la casa entre el trabajo conectado y está en otras. Está el tema de los resultados, que usted ve los que trabajan con empresas norteamericanas o con empresas europeas o con empresas, son gente que tiene que dar resultados. Y si no dan resultados, y si para dar esos resultados la condición es, tiene que estar trabajando más horas de la cuenta o menos horas, pero tiene que dar resultados también. Es que yo pienso que tenemos que ir caminando un poquito en relación a lo que hemos aprendido con esta pandemia, porque si comenzamos a discutir lo que pasaba antes, no hemos aprendido nada. Es un poco comenzar ahora de lo que ya hemos aprendido y de la forma en que nos hemos comportado culturalmente los costarricenses, que tenemos nuestras cosas bonitas y nuestras cosas feas, pero cómo nos hemos comportado con el teletrabajo y marcar una diferencia con los empleados. Y no estoy hablando solo de los que la gente dice, no, son maquileros de las empresas, no, estoy hablando de gente con responsabilidades
haciendo teletrabajo para empresas en todo el mundo, que usted los ve con no solo una gran responsabilidad, sino totalmente involucrados con el trabajo. Y frente a lo que uno muchas veces ve aquí, que no se ha asumido el teletrabajo como lo que es el teletrabajo, no es estar sentado contestando correos, digamos, es mucho más que eso, es trabajar realmente en la casa. No sé si me explico o enredo la cosa, doña Paola. No, al contrario, doña Amelia, yo creo que usted acaba de mencionar un aspecto que es clave en esto, y es efectivamente que el teletrabajo es una nueva forma de organizar las relaciones laborales. Claro. Y que va a permanecer. En algunos casos habrá más gente que regrese a la modalidad presencial, y muchos otros van a tener incluso una modalidad mixta entre el trabajo y trabajo presencial, y yo creo que ese aspecto de que también tenemos que entender cómo es la cultura del país, también para efectos de la regulación, eso es muy importante. Yo soy una fiel creyente en el teletrabajo. Yo me considero que soy mucho más eficiente en teletrabajo en muchas ocasiones porque logro concentrarme mejor. Claro. Y yo creo que el teletrabajo es una cosa muy buena, y precisamente porque creo que es una modalidad de trabajo muy positiva, es que hay que cuidar el teletrabajo, y parte de cuidar el teletrabajo es discutir sobre estas cosas, y entiendo que en algunos casos pueda resultar un poco, digamos, extraño oír del derecho a la desconexión, o que esto pueda tal vez interpretarse como que entonces el patrono va a estar muy limitado en cuanto a esta flexibilidad o esta comunicación que requiere con los trabajadores, y esa no es la idea. La idea es saber que existe esta figura que precisamente lo que pretende es de proteger un derecho fundamental como es el del descanso, pero también que los patronos no los agarre desprevenidos, en el sentido de que luego, más adelante, puedan enfrentar reclamos por parte de trabajadores y no haber tenido mapeado esta contingencia dentro de los aspectos propios de la relación laboral. Recordemos que durante la vigencia de la relación laboral, los derechos para reclamarlos no prescriben, y por lo tanto es hasta que termine la relación laboral que realmente podemos saber si hay algún trabajador que tenga algún reclamo o no. Y ahora es muy fácil también pues llevar un récord de los correos que se reciben, de los WhatsApp, de los mensajes, de las llamadas telefónicas, y todo eso eventualmente el día de mañana puede ser prueba para trabajadores pues que pretendan reclamar que su jornada se ha visto extendida. En materia laboral, doña Amelia, yo creo que la medicina preventiva es la mejor forma de evitar o de reducir contingencias, y que la relación laboral pueda desarrollarse de forma pacífica y en los mejores términos. Yo concuerdo en que una de las formas de abordar esto es a través de la negociación entre las partes, para que una legislación no venga más bien a dificultar el desarrollo, claro, de esta figura del teletrabajo. Tenemos bastante camino recorrido ya aquí en Costa Rica y en muchísimos países, en la gran mayoría, y iremos también ya después ajustando el teletrabajo, ya no a la urgencia de la pandemia, sino realmente incorporarlo ya en una situación de mayor normalidad en el día a día. Y este aspecto, esta expectativa de qué es lo que el patrono va a pretender una vez que la jornada laboral ordinaria termine, y cuánto tiene que estar el trabajador disponible o conectado, son aspectos que hay que tener presentes para que efectivamente la figura del teletrabajo permanezca, porque en la medida en que esto no esté claro entre las partes, puede llegar a conllevar tal nivel de conflictividad que más bien los patronos sientan que la figura es muy riesgosa, y eso es lo que hay que evitar para que el teletrabajo siga siendo una realidad en el país por todos los beneficios que tiene. Claro, no, sin duda, señor Ruiz. Gracias, doña Amelia. Aquí llevo una nota apuntando varias cosas de importancia, pero no quisiera dejar pasar que Costa Rica es un país pequeño, pero es muy grande a nivel jurídico y a nivel de profesionales con respecto a cómo abordan esos temas laborales. O sea, escuchando a los colegas, es muy grato ver cómo hablan de esta armonía obrero-patronal. Inclusive, como un dato, Costa Rica es uno de los pocos países que tiene una figura que son las asociaciones solidaristas, existe como única en el mundo en su categoría, y por eso quería arrancar con lo que tengo en los apuntes, la buena fe. Y justamente lo mencionaba Paola hace un momento, porque el tema de una emergencia, o sea, el trabajador, y Esteban también lo mencionó, que si el trabajador recibe una llamada porque el patrón tiene algo muy urgente, no es como que le dicen, no, a ver, yo estoy en desconexión tecnológica, no lo voy a atender. O sea, hay que entender si estos parámetros de la buena fe.
Luego también yo vi algunos comentarios que estaban por ahí en Facebook del empleado de confianza y otras cosas por ahí. Es que eso también va a depender de las reglas claras que hayan en la relación laboral. El empleado de confianza está regulado expresamente en el Código de Trabajo y tiene lineamientos muy distintos a un trabajador que tiene un horario determinado y demás, a diferencia del empleado de confianza. Luego también hablaban ahí los comentarios de los medios oficiales para recibir comunicados. Bueno, a ver, esos son los problemas más grandes que hay a veces en las empresas, que no tienen regulados, a veces irregulados, abro comillas, los medios oficiales, y tal vez tienen grupos de WhatsApp y dice la persona, yo tengo la obligación de estar en el grupo de WhatsApp, y una de las preguntas que más frecuentemente hacen, y uno dice, a ver, no precisamente usted está en la obligación de estar en el grupo de WhatsApp, va a depender si el dispositivo se lo entrega a la empresa o si la empresa le paga, porque su dispositivo móvil, pero también ahí vuelvo a la buena fe que hablé hace un momento, depende también de esta buena fe en el ámbito laboral. Entonces, si hay una sugerencia que haya medios oficiales, canales de comunicación oficiales donde yo comunique a la persona trabajadora y comunique, y que la persona trabajadora sepa y reciba esta información, porque no basta con que yo diga, es que lo comuniqué. No, la persona trabajadora tiene que saber y tener claro que la información, y yo como patrono probar que esta persona trabajadora recibió esta información. Ahora bien, justamente con el tema tecnológico y con lo que estamos viviendo, yo tengo algunas recomendaciones que tal vez serían buenas, tanto para los patronos y las personas trabajadoras que nos están escuchando, por ejemplo, el tema del radio, donde yo realizo el teletrabajo. De repente las personas han dicho, bueno, no, yo me voy a trabajar a Guanacaste, ya los hoteles están ofreciendo paquetes para que usted vaya a Guanacaste o a Punta Arenas a trabajar, y está muy bien, pero si yo le pongo los parámetros a nivel contractual del radio, yo puedo estar hasta tanto, 10 kilómetros de radio del lugar de mi casa habitación o el centro de trabajo, y si voy a ir a algún lugar más largo, entonces le aviso a mi superior. De igual manera, el modo de control de esta presencia virtual, también regular. Y este es el punto que a mí me interesa muchísimo ver por el tema de desconexión, puede que no haya un horario, puede que sean objetivos, y puede que yo el objetivo lo cumpla en 4 horas, y ya cumplí con lo que tenía que hacer en 4 horas, y eso y me van a pagar a mí por cumplir objetivos, no un horario. Ya estamos cambiando una tendencia que antes no se daría. Entonces podríamos establecer a nivel contractual si son objetivos o bien si es sin que se vulneren los derechos laborales ni los derechos fundamentales que Esteban bien ha mencionado. De igual manera, establecer los medios, las herramientas que se van a trabajar, la cantidad de días que va a realizar el teletrabajo, entre otros aspectos. Entonces yo lo que sí considero es regular esto, regular todos estos temas, regular inclusive el tema de esta desconexión, ver los aspectos de buena fe para procurar la armonía obrero-patronal siempre. Y entre más claras las cosas, yo creo que mejor nos va a ir. Muy bien, don Esteban. Gracias, doña Amelia. No, coincido totalmente con los colegas, y yo creo que aquí la síntesis que se pudiera haciendo es la siguiente: es poner en una balanza, en dos extremos, dos aspectos. Por un lado, la dignidad, la libertad, el respeto a la vida en familia, en cualquier forma del concepto de familia, que eso lo establece la propia Constitución Política en 51, el derecho al descanso, a las jornadas, a la utilización de tecnología, por un lado. Todo eso está muy bien. Y por el otro lado, pues la finalidad de la empresa, las reglas claras, la buena fe, la colaboración, poner esa balanza, esos dos extremos, para que el producto final sean reglas claras. Si estas reglas claras van a ir acompañadas de una ley marco en un futuro, pues qué bueno, pero no es indispensable a mi entender. Al día de hoy, esas reglas claras se pueden dar por los mecanismos correspondientes en cada centro de trabajo, porque creo que el magistrado Lazo decía algo muy importante, es que dependerá también, no podemos generalizar, ¿verdad? Depende también del tipo de centro de trabajo, depende de cada trabajador, sus funciones, hay muchos aspectos muy específicos. Entonces de ahí la necesidad, y insisto con eso, de la negociación, y que quede plasmado siempre con una cláusula no expresa de sentido común, que es lo más importante, ¿verdad? Para ambas partes, y que esas medidas que se pongan en las políticas o en los acuerdos respectivos pasen por el tamiz de una verdadera proporcionalidad de esas medidas, que sean idóneas, necesarias, proporcionales en sentido estricto, para que ambas partes sepan a qué atenerse.
Bueno, yo les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo y se nos acabó el tema, quedó súper hiper abierto, pero yo creo que hemos aportado cosas importantes, la gente invitada muy clara en el camino a seguir, súper agradecidas con el señor Olazo, magistrado de la Sala Segunda, por su tiempo, para también ayudarnos a entender un poco. Al final yo creo que aquí el tema tiene que estar en que no quede todo esto a confianza, como dicen ellos, sino que las reglas estén claras y que por cultura el tico aprenda que para trabajar por la empresa pública o empresa privada tica también tiene que acostumbrarse a trabajar por objetivos claros, por resultados claros y no es lo mismo que estar trabajando y viendo a ver todo lo que yo pido, sino quedar claro con el empleador, aceptar lo que el empleador le dice que es lo que necesita, y aceptarlo, si no le gustó pues no se puede, y el empleador si de repente quiere a alguien que tiene unas condiciones especiales, se las quiere dar por objetivos diferentes, pues que se pueda dar, pero que eso no quede a la confianza. Para eso se van a necesitar muchos abogados que puedan tener clara la situación y que no vayamos a caer en un tema en el que van a salir perdiendo. Toda esta gente que me está llamando, doña Amelia, jamás he tenido mejor tiempo laboral en mi vida que con el teletrabajo, y muchas que dicen yo soy mamá, yo tengo tantas obligaciones, yo tengo otras, he podido cumplir con todas, he estado atento en mi trabajo, también muchos señores atentos en mi trabajo y he cumplido. Aquí el tema es cumplir y hacerlo bien. También que hay una persona que el trabajo lo podría haber hecho en mediodía y se pasó una semana diciendo que no lo podía terminar. O sea, de todo hay en esto. Lo importante es tener reglas claras y también si a usted le conviene teletrabajar, pues entonces todavía más clara aún en qué responsabilidades tiene que asumir y el patrono también en qué disposición tiene que estar y cómo, algo que me suena feo, controlar, porque si en algo se necesita la confianza, la transparencia, la honestidad y la ética, es en el teletrabajo por parte del trabajador y por parte del patrono, que no vaya a pensar que el trabajador de verdad, porque está en la casa, trabaja 24 horas seguidas. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, les decía que quería agradecer muy especialmente a nuestros invitados que han sido de verdad muy buenos, que eso me gusta mucho poder encontrar eso para ofrecérselos a ustedes, amigas y amigos, y que son personas que conocen del tema. Vamos a volver sobre ese tema buscando algunos de los ángulos importantes de analizar. Doctor Jorge Olazo, magistrado titular de la Sala Segunda, Paola Gutiérrez, Derecho Laboral, Kendall Ruiz, Derecho Corporativo, Esteban Alfaro, Derecho Constitucional, han estado con ustedes hablando del tema esta mañana.